Muy buenos días. Lo primero quería dar las gracias a César y a Executive Forum por la invitación, muy especialmente a SAS, a Ana y a Everis, a Gonzalo, por hacer posible este foro y las presentaciones tan interesantes que nos han hecho, y a todos vosotros porque sin vuestra presencia no sería posible que estuviésemos aquí. Creo que lo que ha contado Ana muy especialmente y también Gonzalo han sido cosas muy interesantes, han entrado en la parte más técnica, en detalles. No os voy a aburrir con tecnología, creo que han contado cosas muy interesantes que no voy a abundar en ellas, y voy a hablar más de la parte estratégica, el cómo y el para qué, que es quizá las partes que a mí más me interesan. Entonces, rápidamente, un contexto, la definición de qué es el Big Data, algunas cifras, las claves, ejemplos, tendencias y una conclusión y una llamada a la acción para todos vosotros. Tenemos un problema. Podemos cerrar los ojos, mirar a otro sitio, pero tenemos un problema como país, como territorio histórico, como queramos llamarlo. Pero nuestra población envejece rápidamente, tenemos una pirámide de población muy invertida, tenemos un número de enfermedades crónicas que va en aumento con el envejecimiento. Esto conlleva un gasto altísimo, tanto en la pública como en la privada, en toda la industria de la asistencia sanitaria, y los costes se disparan exponencialmente. Tenemos un problema también porque cada vez hay menos profesionales sanitarios. Siendo un país que exportamos muchos médicos, seguimos teniendo un ratio bajo, y tenemos una oportunidad que es que los pacientes realmente están interesados por ser más activos con su salud. Es un driver que podemos utilizar. Lo que hablamos, los pacientes, el paciente, es una oportunidad para intentar que este sistema de salud que está tensionado, que tiene unos costes cada vez más altos y unos márgenes más estrechos, pueda seguir adelante. Un aliado es el paciente. Hablamos de los e-pacientes, los e-patients, son gente experta que quieren manejar su enfermedad, gente que está capacitada, gente que está educada, que sabe mucho de su enfermedad, muchas veces sabe más que el propio profesional sanitario de enfermería, gente que está conectada continuamente y gente sobre todo que está, en castellano diría, empoderada, tiene capacidad, tiene fuerza para gestionar su salud. Entonces, cada vez el paciente está pidiendo más información y más capacidad para gestionar ese autocuidado de la salud y enfocarse a la parte de la prevención. Esto es un punto también importante que podemos tomar como palanca de inflexión o aliado para solucionar este problema que tenemos con el modelo sanitario. Y por otra parte, hay una revolución tecnológica que ha tenido lugar en los últimos años y una transformación social. En concreto, la forma de relacionarnos ha cambiado, todos lo vemos. En una jornada como hoy, cuánta gente está mirando a su smartphone, está conectada a internet, está con un ojo en la presentación, otro en las redes sociales, otro en el correo corporativo. Estamos hiperconectados y hay nuevos dispositivos, los wearables, que llevamos algunos que nos están generando datos continuamente, los medical devices o dispositivos médicos que muchos pacientes empiezan a tener, sean crónicos o no, en sus casas, en sus domicilios, y luego el Internet of Things, el Internet de las cosas, que es una realidad ya. Empiezan con los electrodomésticos, tenemos el Smart Home, la casa conectada, el Smart Car, el coche conectado, que va a ser una de las grandes apuestas para las empresas automovilísticas y que tiene vinculación con la salud, aunque no lo parezca, y que está haciendo que todo este entorno cambie, que evolucione, que se abran nuevas oportunidades. Y por otra parte, tenemos más capacidades tecnológicas. La tecnología es cada vez más barata, es más rápida, más eficiente y nos puede ayudar a lo que los dos ponentes, tanto Ana como Gonzalo, han dicho en todo momento. El reto principal del Big Data es la inteligencia, es conseguir que todos esos datos se conviertan en información y que esa información pase a ser conocimiento a ser posible accionable, que nos valga para tomar acciones concretas y rápidas. Entonces, realmente tenemos un problema, pero tenemos aliados, tenemos al paciente que está ayudándonos, haciéndonos guiños, tenemos una sociedad que ha evolucionado, que se ha transformado, y tenemos una capacidad tecnológica cada vez más barata y más potente. Y todo esto, ¿qué tiene en común? Todo esto tiene en común una cosa, que son los datos.
tanto los proveedores asistenciales como los pacientes, como la industria, como los pagadores, sean bien aseguradoras o entidades públicas, tenemos en común los datos. Y esto sería el Big Data, entre comillas, que todos conocemos de un hospital. Un hospital que esté bien ordenado, que tenga ahí sus celadores, su personal que vaya a recoger sus informes. Pero ¿este es el Big Data del que estamos hablando? No, obviamente no. El Big Data del que estamos hablando es otra cosa. Es, por ejemplo, esta cifra que nos daba una gran empresa tecnológica hace unos años, que es que el 90% de los datos que existen hoy en día en el mundo se han generado solamente en los últimos 2 años. Eso es Big Data. Entonces tenemos aquí una variable importante que es la exponencialidad. Son datos con crecimiento exponencial. Esto tiene una volumetría que es difícil de manejar. Y estamos viviendo en un mundo de la economía de los datos. Lo que decíamos, crecen exponencialmente, hay una inflación del conocimiento, es decir, yo no conozco a ningún profesional sanitario a día de hoy que pueda estar al día de su especialidad vertical, me da igual la que sea. Es matemáticamente imposible. Se genera tal cantidad de información útil y de valor, que a un profesional sanitario le es imposible, a un grupo de profesionales menos todavía. Entonces, el reto es lo que os comentaba, transformar esta información en datos, los datos en información y la información en conocimiento accionable. ¿Y en la salud qué está pasando? Pues lo que llaman el Health Data Management. Hoy en día, nos guste o no, la práctica de la medicina, la gestión sanitaria, es más que nunca un reto de conseguir manejar de forma eficiente grandes volúmenes de datos. Es así. O sea, la imagen idílica que teníamos de la medicina, que es de una persona sola, aislada, con su conocimiento, no es como se está gestionando la sanidad hoy en día, ni cómo se va a gestionar en los próximos años. Y aquí lo importante es lo que os comentaba. Para mí la palabra clave es la inteligencia, no el Big. Está ahí, es el nombre que cogió, pero realmente no estamos hablando de Big Data, sino deberíamos estar hablando de Smart Data. Es decir, que nos da capacidades de inteligencia que nos permite ser más productivos y más precisos. Productivos en la industria y precisos en la práctica clínica, en la forma en que tratamos las enfermedades y gestionamos al paciente. Y ahí tenemos como ejemplos la medicina personalizada o la medicina predictiva, de la que ya han hablado tanto Gonzalo como Ana, y de los que os contaré rápidamente algunos ejemplos. Cifras del Big Data, aquí no os voy a aburrir porque yo creo que incluso alguna ha salido ya. El volumen total de los datos que se van a generar en los próximos años se va a multiplicar por 7. Esto es una información del director de Healthcare de Orange, Francia. El 50% de los hospitales y aseguradoras de salud de Estados Unidos tienen las capacidades de análisis y gestión de datos entre su prioridad de inversión para este año. Este dato lo decía también César. En Estados Unidos, gracias al Big Data, se podían ahorrar entre 300 y 450 billones de dólares con la medicina predictiva de atención personalizada. O en el caso ya un tema que es menos sanitario, que es más de gestión, Francia podría ahorrar 14 millones de euros solamente en fraude en el sector de seguros aplicando técnicas de Big Data. ¿Cuáles son los puntos claves desde mi punto de vista para este mundo, el del Big Data? El primero es que tiene un objetivo y no tenemos que perderlo nunca de vista, que el objetivo es la mejora de la eficiencia y el aumento de la productividad. Es decir, el Big Data impacta directamente sobre la cuenta de resultados de las empresas. Y eso lo entiende un comité de dirección perfectamente. Es el lenguaje que entiende. Lo que hay que hacer es la línea y unir esos puntos para que quede claro cómo se consigue ese retorno. Y mejora la productividad, por ejemplo, de un médico en el momento en que tiene la capacidad de tener más información que le ayuda a tomar mejores decisiones o darle una prestación sanitaria mejor al paciente. Esto no es todo negocio. Tenemos que tener claro que el paciente tiene que estar en el centro y que tenemos que ser más precisos y mejores en la forma de gestionar la asistencia sanitaria. Y lo que está pasando en Estados Unidos y en algunos países de Europa, no en España todavía, es que el modelo
Hay un nuevo escenario, el modelo sanitario, el modelo de negocio sanitario está transformándose. Esto es un tema que puede ser un poco duro de comentar, pero realmente es así. Se está pasando de un modelo de trabajar sobre volumetrías, sobre cantidad de pacientes a gestionar, sobre calidad en la asistencia sanitaria. Entonces, este modelo, que es un modelo de riesgo compartido, obviamente, porque el pagador y el proveedor de servicios empiezan a tener una nueva relación de negocio que es distinta a la que hay hasta ahora. Lo que hace es animarnos a todas las partes, tanto a proveedores, pagadores, pacientes, a que las claves del Big Data, los procesos clave, puedan llevarse a cabo porque estamos mucho más incentivados. Es decir, la generación de inteligencia es necesaria porque ¿cómo consigues calcular que tu asistencia es mejor o que es de mayor calidad? Esto requiere de unas analíticas muchísimo más complejas que las que estamos utilizando ahora en el negocio asistencial, muchísimo más complejas, que requieren infinidad de muchos más datos que hagan posibles estos cálculos. Entonces, la generación de información, la recopilación y centralización de la información en silos aislados y luego el intercambio de esta información entre distintas partes se va a ver motivada e incentivada en cuanto este modelo de negocio se vaya implantando en distintos países y entre uno de ellos puede ser España. Ahí lo importante del Big Data no solo es recopilarlo, no solo es tenerlo en un silo aislado, sino hay una parte clave que es los datos de salud son como un espejo, son trozos de un espejo roto, están dispersos por ahí. Pero hasta que tú no los intercambias, hasta que tú no coges la información de tu aseguradora de facturación con la del sistema público de salud, de tu historia clínica, con la de lo que acabas de decir en redes sociales o con tu información genética que tienes en una base de datos, hasta que no unes todas esas partes, no consigues de verdad aportar un valor al paciente interesante para poder darle una visión global y mucho más precisa de su salud. Entonces, por eso es tan clave y tan importante la parte de intercambio. Pero esta recopilación, este almacenaje y este intercambio de información tiene riesgos. Es un tema que hay que dejarlo claro. Hay amenazas potenciales. Y realmente una es la privacidad y otra es la seguridad, que os comentaré brevemente sobre ellas. Pero esto no es un camino de rosas, tiene peligros, pero son salvables claramente. Y hoy os voy a contar casos rápidos. El primero, con el permiso de SAS, porque son dos empresas que están a un nivel similar, pero en este caso creo que han hablado ya ellos de bastantes casos. Voy a hablar de uno que es más clásico, que es la apuesta del gigante azul de los últimos años. Ha apostado todo por Watson y realmente Watson es una tecnología curiosa, es un sistema cognitivo, no es una base de datos, sino es un sistema que aprende, tú le vas enseñando y va aprendiendo. En los proyectos que yo he estado con Watson realmente tienes un decalaje de 4, 5, 6 meses en los que tienes que invertir tiempo para enseñar a la máquina es tonta, tú la enseñas, pero desde ese momento la mejora de los datos es exponencial con capacidades de inteligencia cognitiva. Watson está pensada, o esta tecnología, hablemos del sistema cognitivo, está pensado para ayudar al profesional, es decir, para que cualquier profesional sanitario por áreas verticales de especialidad pueda tener información más rápida, estar actualizado con las últimas novedades y en cualquier tema de diagnosis o ensayo clínico pueda tener información rápida. Y es un camino que está gestionándose bastante bien hacia la medicina personalizada. Y en el tema de oncología, que es el caso de éxito, yo creo, más importante, que está llevándose en Estados Unidos y en Canadá, creo que son unos 14, 16 hospitales que lo están llevando a cabo. Si tienes la mala suerte de que te diagnostiquen cáncer, al final el cáncer que tiene cada uno es distinto del que tiene la persona que tiene enfrente. Cada cáncer es distinto por tema genético. Entonces, ahora mismo, si tú vas a tu consulta del oncólogo, el oncólogo tiene que buscar pues, las dianas terapéuticas o el tratamiento oncológico más ajustado al cáncer concreto que tienes, o incluso buscar si eres una persona apta para un ensayo clínico por la tipología de cáncer que te hayan detectado. Este proceso podría llevar semanas, una semana y media. Esto ahora realmente se puede hacer en pocos minutos gracias a esta tecnología, por lo cual
en un tema tan crítico como es el cáncer, se reduce el tiempo de exposición del paciente, se dan las soluciones con muchísima rapidez y obviamente aquí la máquina está al servicio del profesional. La máquina no toma decisiones. Otro caso que a mí me gusta también es el de Artemis, el proyecto Artemis, que también es canadiense. Aquí lo que han hecho con tecnología, con medicina predictiva, es en la unidad de prematuros que tienen, han hecho un análisis sobre los latidos de corazón de todos los neonatos que tienen y los patrones respiratorios, y por medio de algoritmos lo que llegan ahora mismo es a predecir con hasta 24 horas de antelación, aunque estén asintomáticos, sin ningún síntoma, predecir las infecciones que van a tener. Entonces, imaginaros el avance que es esto en una especialidad como puede ser el tema de prematuros, en las que cada minuto o cada hora cuenta en la gestión de la enfermedad. Realmente aquí, con los algoritmos predictivos, lo que están diciendo en base al Big Data que tienen almacenado de varios años es lo que va a pasar con los datos que están cogiendo de estos pacientes. Otro caso interesante, a mí me gusta personalmente, es el de Proteus Digital Health. Es un proveedor estadounidense en el que, imaginaos un caso de cualquiera de vosotros, tenéis una pluripatología, es decir, tenéis dos enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Y, lógicamente, tendréis una serie de medicaciones que tomaros, varias, cada día, y vuestro médico os dice, pues con las medicaciones de la diabetes o de la hipertensión, cada mañana os vais a tomar también una cápsula que es biodegradable, es un biosensor concretamente, os vais a poner un parche, por ejemplo aquí en el vientre, en el lateral, y os voy a prescribir una app a la que está este proyecto unido. Y a la vez que os tomáis vuestras pastillas, os tomáis esta cápsula. Esta cápsula circula por todo el cuerpo, va monitorizando de forma autónoma los hábitos, es decir, la actividad física que haces, el sueño, la ingesta de ciertos nutrientes que tienes que evitar o que tienes que potenciar, y sobre todo te monitoriza el tema de la adherencia a la medicación, por lo cual ese dato que pasa de la cápsula a tu parche, a tu wearable, lo podemos llamar, pasa vía Bluetooth a tu teléfono, a tu app, y tú como paciente desde la app puedes con total control sobre la privacidad decidir si compartes en la cloud, en el cloud computing que tiene, en la nube, compartir la información con tu médico, con tu proveedor asistencial sanitario, o guardártela para ti mismo. Entonces, aquí el retorno es muy claro, es un retorno en mejora de adherencia, eficacia del tratamiento y ahorro de costes. Y tú puedes ir a tu médico a la semana, a los 15 días, a hacer tu control de tu enfermedad crónica, y tu médico tener la información sobre todo el tracking de ese mes instantáneamente, porque tú has permitido que pase directamente a su ERP o a su sistema de gestión. Otro proyecto que también es interesante es el Pittsburgh Health Data Alliance. A mí este me gusta porque lo que viene a explicar es una cosa que está pasando con el Big Data. Y el Big Data son proyectos tan grandes, que no necesariamente caros, pero sí grandes de volumen, que la mejor idea es afrontarlos en alianzas con terceros, es decir, buscar sinergias con gente complementaria. Aquí lo que ha hecho la alianza de Pittsburgh es juntar a la gente de Carnegie Mellon, que son especialistas en computación, en ordenadores, en cálculo computacional, la Universidad de Pittsburgh, que son especialistas en la práctica clínica, y lo que han hecho es coger todos esos silos que están aislados, porque la información ahora mismo la tenemos en silos aislados que no están interconectados entre ellos, y los están poniendo en contacto, los están vinculando. Entonces, en función de varios patrones predictivos sofisticados, lo que cogen es la información de un paciente. Imaginaos, la mía coge mi información sobre mi aseguradora de salud, la historia clínica que tengo en Ramón y Cajal aquí en Madrid, la información genética que tenga de un test que me haya hecho, la información que esté generando, por ejemplo, hoy, esta mañana en las redes sociales, tengo un trancazo de muerto y no voy a trabajar. Todo eso lo unen, lo comparan con bases de datos estadísticas de gente que tenga base genética, enfermedades
iguales que las que tienes y ubicaciones geográficas por sexo, edad y raza que sean similares, y generan servicios asistenciales a medida. Entonces, aquí estamos realmente trabajando la medicina predictiva, pero desde el punto de vista estratégico a mí lo que me gusta es el tema de buscar alianzas complementarias, porque entiendo que es un objetivo tan grande que hay que intentar buscar gente que te ayude. Y luego, Patients Like Me, que imagino que la mayoría de vosotros los conoceréis. Patients Like Me es una comunidad, que no red social, es una comunidad de pacientes y una plataforma de análisis de ensayos clínicos que tiene 300.000 pacientes a día de hoy, trata más de 2.300 enfermedades reconocidas dentro de la plataforma y ahora mismo tiene 400 ensayos clínicos en marcha dentro de la propia comunidad. Entonces, ¿cómo funciona? Realmente aquí lo que me parece interesante es ver cómo el mundo de la farma y los ensayos clínicos están funcionando muchísimo gracias al Big Data. Aquí lo que nos deja claro primero es que el tamaño de la muestra con el Big Data, con el tema predictivo, ya no es algo limitador como pasaba antes. Se pueden conseguir datos bastante precisos con muestras pequeñas de gente, y que el diseño de medicamentos hoy en día está haciéndose en base a grandes volúmenes de datos sobre los pacientes. Aquí en Patients Like Me tú te das de alta con una patología que tengas y tú puedes compartir cómo manejas la enfermedad, cómo están haciéndote los eventos adversos con la medicación, qué trucos tienes tú para manejar mejor, vivir con esa condición, esa enfermedad que tienes, y tienes un control total sobre la privacidad. Puedes permitir que otras personas de tu comunidad vean o no vean tu información, interactúen contigo o no, o puedes incluso coger de forma altruista y decir, quiero que todos estos datos de salud compartirlos con ciertas farmas que están haciendo investigación de medicamentos para que tener un retorno, en mi caso claramente, que es tener un medicamento en unos años que sea mejor para la condición o la enfermedad que tengo. Y hay un tema que os he pasado de puntillas al principio, que es el tema de la privacidad y la seguridad. La privacidad todo lo tenemos claro, que es que el paciente, que es el dueño de la información, realmente decida quién vea qué, cuándo y cómo. Es decir, ese control sobre tus datos de salud. Pero la seguridad hasta hace unos años, principalmente las brechas de seguridad, como veis aquí, tenían lugar por problemas humanos. Eran cosas, digamos, errores humanos, no forzados en la mayoría de los casos, pero en los últimos 2-3 años el panorama ha cambiado radicalmente. Las fugas de información, de datos de salud, especialmente se están haciendo porque los ciberdelincuentes, los hackers, han puesto los datos de salud como un foco principal. Entonces, el Big Data es una gran promesa, es una gran realidad en muchos mercados, está siendo muy eficiente, pero hay que cuidar muy mucho la parte de la seguridad. Por ejemplo, en los últimos 2 años, los ciberataques informados por organizaciones sanitarias, es decir, que las organizaciones sanitarias han ido a los organismos públicos a denunciar que han tenido brechas de seguridad, se han multiplicado por 2. Y estamos hablando de las que han informado, porque todo nos consta que hay muchas brechas de seguridad que no se informan por imagen, por seguridad, por distintos motivos. Lo que os quiero decir con esto es que la seguridad perfecta no existe y que este es un tema clave sobre el que hay que trabajar para que de verdad el paciente se sienta seguro y cómodo en la cesión de esa información, en el pase de ese dato a los hilos que manejamos las industrias o las empresas sanitarias. Y aquí, daros un ejemplo, los datos médicos ahora de cualquier persona valen entre 10 y 20 veces más dólares en el mercado negro, obviamente, que los datos de tu tarjeta de crédito, tu número de tarjeta de crédito. Todos conocemos brechas de seguridad que han sido bastante ruidosas, como tenemos las de Apple Cloud, con varias actrices famosas. Tenemos lo que pasó en Sony, que le costó a su cúpula el puesto. Y tenemos también una que no es muy lejana, que fue una página de infidelidades
que de hecho acabó con varias personas muertas por distintos motivos, pero fallecieron, al final acabó con personas muertas. Es un tema muy serio, uno se suicidó, otro, bueno, distintos casos, cada uno de ahí. Pero realmente lo que quiero decir, aquí veis el mapa de dónde están los hackers. Hay 3 zonas en el mundo, que son Brasil, que es la más desconocida, China y Rusia, en la que las mafias hace años que han detectado que el mercado de personas, el trato de blancas, el mercado de estupefacientes, de drogas o el mercado de armas no es el más rentable. Sinceramente, el más rentable es el mercado de datos, el de robo y reventa de datos a terceros. Y dentro de los datos, el dato más rentable es el de salud, por lo cual estamos en la diana. Las organizaciones sanitarias estamos en la diana y estoy convencido que en los próximos años veremos casos que generarán impacto social en la que habrá brechas de información. Pero la seguridad, ya os digo, la perfecta no existe. Se pueden poner soluciones, pero no son infalibles. ¿Qué tendencias creo que van a pasar en los próximos años? ¿Qué va a pasar con el Big Data? ¿Qué va a ser lo siguiente? Pues lo primero es que las máquinas mejorarán en la toma de decisiones. Ahí está el Machine Learning funcionando. Y aunque esto pueda parecer un poco provocador, las máquinas tomarán decisiones más precisas y fiables en algunos casos que las personas, porque las harán basadas en un gran volumen de datos. Estamos hablando de tomar decisiones sencillas. Me explico, no es como lo que está pasando con el coche conectado, que es un coche conectado que funciona, tiene que ir a la derecha o a la izquierda, a quién atropello, a la señora mayor o al niño, que son decisiones éticas. Eso se está trabajando ahora mismo en la industria automovilística. Estamos hablando de decisiones basadas en datos médicos. Aumentará la preocupación por la privacidad y sobre todo por la seguridad, que es lo que os comentaba. Cada vez la gente va a ser más responsable y consciente sobre sus datos médicos. Y estoy seguro que habrá casos que generen alarma social y que nos hagan ser más conscientes de lo que está pasando. Y luego otra cosa muy importante, que yo creo que Ana lo comentaba, que es que las empresas van a tener un problema con el talento relacionado con la gestión y el análisis de datos. El mercado que hay ahora de personas especialistas en este mercado es muy reducido y si la explosión del Big Data va al volumen que está estimada, seguramente no habrá oferta suficiente para cubrir todos los puestos, habrá necesidad de importar gente de otros países en lo que es la ciencia de datos. Y por mi parte, como conclusiones de muy alto nivel, la primera es: los beneficios del Big Data son muy superiores a los riesgos potenciales, que no son más que riesgos potenciales. Ahí hablamos de la seguridad y la privacidad, por lo cual yo sinceramente como empresa no esperaría mucho a tomar decisiones, probaría ya. Y teniendo en cuenta que esto es una herramienta que puede ser una herramienta de negocio, como os decía, que impacta sobre la cuenta de resultados de la compañía, que te está dando mayor eficiencia, productividad, está poniendo al paciente en el centro, está consiguiendo que tenga mejor asistencia sanitaria, que tenga mayor control sobre sus datos, que tenga una información mucho más completa, porque el paciente normalmente es el dueño de los datos legalmente, pero el paciente es el que menos visibilidad global tiene de sus datos. Es el que menos tiene, sinceramente. Y luego, el Big Data sí puede transformar el sector de la salud, claro que sí, pero la industria tiene que hacer una serie de cosas antes, tiene que realizar cambios fundamentales. Algunos son más sencillos, son de infraestructuras de tecnología o de tema de estructura, arquitectura de los datos, calidad de los mismos, o tener talento que sepa manejar estas herramientas y hacer las preguntas y las gestiones consecuentes, pero para mí el cambio que acelerará esto en cada mercado es lo que está pasando en algunos mercados y es la evolución del modelo de relación en el marco de la asistencia sanitaria. Es decir, ya muchas farmacéuticas no se las está pagando por un volumen de medicamentos, se está pagando en función de la eficiencia que ese medicamento tiene sobre esa enfermedad. Es un modelo distinto, mucho más agresivo, de riesgos compartidos, pero que obligará a que toda esta analítica precisa y de alto nivel se implante de forma masiva en las organizaciones. Entonces, haciendo un resumen, eficiencia, es importantísimo, inteligencia, esto va de smart data, de inteligente, no de big data, el volumen es algo totalmente accidental.
Esto es un modelo centrado, te ayuda a tener un modelo mucho más centrado en el paciente, pero de verdad, no hablar del paciente en el centro, sino que de verdad el paciente tenga una asistencia más eficiente, más personalizada, que nos anticipemos a la enfermedad y le digamos lo que le va a pasar con tiempo para evitar que caiga en la enfermedad. Y luego, como farolillo rojo, tener mucha atención sobre todo al tema de la seguridad. Y por último, me gustaría haceros una rápida encuesta, muy sencilla, a mano alzada. Khosla, que fue cofundador de Sun Microsystems hace ya bastantes años, fue en el 2012, tuvo un titular que fue bastante sonado y decía que su titular era: las máquinas reemplazarán al 80% de los médicos en un futuro. Entonces sí me gustaría saber, ¿cuántos de vosotros pensáis que de verdad en un futuro cercano va a pasar esto? Ya somos máquinas. No, pero eso creo que es otro tema. En la parte diagnóstica, pero no va a poder reemplazar. En la parte diagnóstica. Va a ayudar al médico a tomar las decisiones. Yo sinceramente creo más, como dice Ana, que las máquinas darán apoyo a los médicos. Porque el médico es imprescindible, es la figura clave con el paciente en este ecosistema. Sin el médico no hay asistencia sanitaria, no hay máquina que pueda hacer que esto funcione. Y realmente las máquinas darán apoyo a los médicos para ayudarles, uno, a mantenerse informados, porque es imposible con la cantidad de datos que hay estar al día, y dos, ayudarles a tomar mejores decisiones. Sinceramente, este es el objetivo del Big Data. Y por mi parte, agradeceros simplemente el tiempo dedicado.